La esposa se va de vacaciones sin su esposo. 30 días después regresa y se encuentra a su marido y su mejor amiga como Dios los trajo al mundo, metidos en la cama. El contraste era palpable en la habitación matrimonial de Ana y Roberto. Por un lado, la maleta de Ana reposaba sobre la cama, abierta y medio llena, con ropa de verano y algunos libros esparcidos alrededor. Por el otro, Roberto, sentado en la esquina de la habitación, jugueteaba con el borde de la sábana. Una sombra de melancolía cruzaba su rostro cada rato. La luz que se colaba por la ventana abierta del cuarto bailaba sobre los detalles de la habitación, acentuando este aire de despedida. Realmente vas a extrañar estas lluviosas tardes de julio. ¿Eh? Bromeaba Ana, intentando disipar la tensión con una sonrisa. Pero Roberto solo le devolvió una sonrisa forzada, claramente afectado por la perspectiva de pasar 30 días separado de ella. ¿Estás segura de que no quieres que te acompañe? Todavía puedo conseguir el tiempo en el trabajo y Ana lo interrumpió, acercándose y posando un dedo en sus labios. Le dijo: Roberto, hablamos de esto. Este viaje es algo que necesito hacer por mí misma. Un retiro de escritura en Italia es una oportunidad única y tú sabes, he estado luchando con mi bloqueo de escritora. La comprensión cruzó por el rostro de Roberto, aunque no sin dejar una marca de tristeza. Sí, lo sé. Es solo que la casa se sentirá tan vacía sin ti. Ana rodeó sus hombros con un brazo, atrayéndolo hacia ella para un abrazo. Voy a extrañarte cada día, mi amor, pero vamos a hablar todos los días. Y sabes, este tiempo, aparte, nos hará apreciar aún más el estar juntos. Roberto asintió, secando una lágrima rebelde antes de que se pudiera escapar. Lo sé, tienes razón. Y quizás este tiempo me dé la oportunidad de terminar ese proyecto en el garage. ¿Sabes? El que siempre dices que no tiene sentido. Con una risa, Ana se apartó para revisar su maleta una vez más. Eso suena justo, pero por favor, prométeme que también te cuidarás, ¿sí? No solo proyectos de garage y comidas de microondas. Prometido, respondió Roberto, con una sonrisa genuina floreciendo finalmente en su rostro. ¿Y tú? Prométeme que disfrutarás Italia al máximo. Escritura, vino, pasta y... ¿Cómo se dice sunny days en italiano? Días soleados. Ana rió, apreciando su esfuerzo por cambiar el ánimo. Prometido, mi vida. El momento de la partida llegó demasiado rápido, como suelen llegar esos momentos. En el aeropuerto, sus despedidas fueron un torbellino de abrazos apretados y besos, promesas susurradas de llamadas nocturnas y textos matutinos. Mientras Ana caminaba hacia el control de seguridad, no pudo evitar mirar hacia atrás una y otra vez, cada vista de Roberto haciéndole cuestionar si estaba haciendo lo correcto al irse sola. Pero con cada paso, el llamado de esta aventura se hacía más fuerte.
Su corazón iba llenándose de una mezcla de nerviosismo y emoción por lo que estaba a punto de venir. Lo que Ana no sabía era que este viaje cambiaría el curso de su vida de maneras que nunca habían imaginado. Su matrimonio, su amistad y su propia imagen de sí misma serían puestos a prueba en los días venideros. Pero por ahora, todo lo que tenía por delante era un cielo abierto y la promesa de un nuevo comienzo, en una tierra llena de historia, belleza y la posibilidad de encontrar nuevamente su voz perdida. Roberto, por su parte, observaba el vehículo alejarse, sintiendo un vacío que no esperaba que fuera tan profundo. La casa de pronto parecía demasiado silenciosa, demasiado grande. Y aunque se había comprometido a aprovechar este tiempo, una parte de él no podía evitar sentirse abandonado, hasta que recordó las palabras de Ana sobre hacer este tiempo aparte beneficioso para ambos. Fue entonces cuando decidió que no dejaría que la melancolía lo consumiera. Tenía proyectos por realizar y promesas que cumplir. Sin embargo, la vida tiene una manera peculiar de alterar los planes más bien intencionados. Y lo que Roberto encontrara en los próximos 30 días lo llevaría a cuestionar todo lo que pensaba saber sobre el amor, la confianza y la amistad. Los primeros días tras la partida de Ana transcurrieron para Roberto en una especie de neblina emocional. Su ausencia se hacía sentir en cada rincón de la casa, en cada pequeña rutina que solían compartir. Sin embargo, Roberto estaba decidido a mantenerse ocupado y honrar la promesa que le había hecho a Ana sobre cuidar de sí mismo y del hogar. Una tarde, mientras Roberto ordenaba un poco el caos que había permitido invadir la sala, sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontró a Gabriela, la mejor amiga de Ana, con 2 bolsas grandes de comida de supermercado y una sonrisa solidaria. ¡Sorpresa!, dijo Gabriela, empujando las bolsas hacia los brazos de Roberto antes de que él pudiera reaccionar. Pensé que podrías usar algo de comida decente, y antes de que contestes, Ana me hizo prometer que me aseguraría de que no vivieras a base de pizza congelada todo el mes. Roberto no pudo evitar sonreír ante este gesto, agradecido por la preocupación, aunque aún luchando con la sensación de vacío. Dijo: bueno, supongo que no tengo opciones entonces. Pasemos a la cocina. ¿Te quedas a cenar? Esa noche, mientras Gabriela preparaba una cena que dejaba un aroma delicioso en el aire, Roberto no pudo evitar sentir una calidez en su casa que había estado ausente desde la partida de Ana. Las risas llenaron el espacio y por un breve momento el vacío empezó a sentirse menos pronunciado. Y así fue como comenzaron las visitas de Gabriela, cada vez más frecuentes. Al principio, esas visitas parecían nada más que gestos amables de una amiga preocupada tanto por su amiga ausente como por su esposo solitario. Sin embargo, pronto los vecinos comenzaron a murmurar. Las visitas de Gabriela no eran solo para cenar. A veces llegaba temprano. Pasaba todo el día. Se dejaban ver juntos haciendo las compras, compartiendo comidas en el jardín y en ocasiones, Gabriela no se iba hasta bien entrada la noche.
Para Roberto, la presencia de Gabriela se convirtió en una especie de bálsamo. Ella le recordaba tanto a Ana y de alguna manera lograba disipar la soledad que lo atormentaba. Nunca cruzó por su mente que lo que empezó como una amistad consoladora podría malinterpretarse. O tal vez no quería admitirlo. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, Roberto encontró un mensaje de Ana. Adjunto había una foto de ella en Italia, sonriendo, con el atardecer dorando su cabello. Bajo la foto había un mensaje. Cada día te extraño más. ¿Cómo me gustaría que pudieras ver esto conmigo? ¿Cómo te ha ido? Las noches son lo más difícil, pero tus mensajes y llamadas son mis rayos de sol. Roberto sintió un nudo en la garganta. Una sensación de culpabilidad le recorrió el cuerpo. Aunque no había hecho nada malo, el hecho de disfrutar la compañía de Gabriela mientras Ana estaba lejos empezaba a sentirse como una traición. Así que decidió que hablaría con Gabriela, establecería límites para asegurarse de que su amistad permaneciera justamente eso, una amistad. Y esa misma tarde, Gabriela llegó con una bolsa de ingredientes para preparar algo que, según ella, era una receta italiana que Ana adoraría. Roberto aprovechó la ocasión para hablar. Gabriela, necesitamos hablar, comenzó Roberto, con un tono más serio de lo habitual. Gabriela lo miró con curiosidad, dejando los ingredientes sobre la encimera. Claro, ¿qué sucede? Bueno, es sobre tus visitas. Quiero que sepas cuánto he apreciado, sinceramente, pero antes de que pudiera terminar, Gabriela intervino. Roberto, no tienes que explicarme. Sé lo que dirás. Pero debes saber, esto no es solo por ti o por Ana. También me ayuda a estar aquí. Me recuerda que no estamos solos, incluso cuando las personas que amamos están lejos. Roberto se quedó mirándola y sintió la culpabilidad y la confusión entrelazándose. La conversación se desvió entonces hacia recuerdos compartidos de Ana, compartiendo risas y añoranzas. Y aunque ese sentimiento inicial de culpas permanecía, por un momento, Roberto se permitió disfrutar de la compañía. La frecuencia de las visitas de Gabriela no disminuyó, y aunque Roberto se esforzó por mantener la distancia emocional prudente, el rumor ya había sembrado la semilla de la duda en la comunidad, y lo que era más peligroso, en la mente distante de Ana. Con cada visita de Gabriela, la casa de Ana y Roberto se llenaba de una energía distinta, una mezcla de consuelo y complicidad inadvertida. Mientras tanto, en Italia, Ana se sumergía en su retiro de escritura, encontrando finalmente la musa que tanto había evadido sus esfuerzos en el último año. Sin embargo, aunque su día estuviera lleno de palabras y paisajes inspiradores, sus noches eran un mar de dudas y añoranza. Cada llamada con Roberto le traía tanto alegría como una inquietud sutil. Un eco de algo que no podía identificar desde la distancia. En la pequeña comunidad donde Ana y Roberto residían, las idas y venidas de Gabriela no pasaban desapercibidas. Las cortinas se corrían sutilmente, los ojos observaban desde detrás de las puertas entreabiertas
y los susurros crecían en las esquinas del supermercado local. ¿Has visto cuánto tiempo pasa Gabriela en la casa de Roberto? Es extraño, ¿no te parece?, se murmuraba. Los rumores, una vez sembrados, crecían con vigor, regados por la curiosidad y la predisposición al chisme. Una tarde, mientras Roberto y Gabriela compartían una taza de café en el jardín, risueños y ajenos a las miradas indiscretas, la señora Rosaura, una vecina de edad avanzada con una inclinación hacia el cotilleo, hizo su movimiento. Se aproximó a la valla bajo el pretexto de preguntar por Ana, pero sus verdaderas intenciones eran otras. Después de unos minutos de conversación superficial, soltó una mezcla de falsa preocupación y curiosidad mal disimulada. Es tan bonito ver cómo cuidas de la casa en ausencia de Ana, Roberto. Y qué suerte tener a Gabriela para hacerte compañía. Aunque algunos en el vecindario podrían malinterpretarlo, ¿sabes? Roberto, cogido por sorpresa, solo pudo ofrecer una sonrisa tensa. Después de asegurarle a la vecina que todo era un gesto de amistad y nada más, ella se alejó, satisfecha con la molestia que había sembrado en Roberto. Él se quedó mirando su taza de café. El sabor aumentó su amargo, extendiéndose más allá del paladar. La intriga no se detuvo en las esquinas del vecindario. No. Una noche, mientras Ana intentaba sumergirse en la escritura muy pacientemente, su teléfono zumbó con un mensaje de un número desconocido. ¿Confías realmente en lo que Roberto está haciendo mientras no estás?, leía. Ana, sorprendida, sintió cómo el pulso se le aceleraba de inmediato. Después de un momento de duda, decidió confrontar el mensaje directamente. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres decir con eso?, escribió. No hubo respuesta. Al día siguiente, durante su habitual llamada con Roberto, Ana intentó sonar casual mientras lanzaba preguntas diseñadas para medir su reacción. ¿Cómo has estado pasando tus días, mi amor? ¿La casa se siente muy vacía sin mí? Roberto compartió detalles de sus proyectos con el garage, las mejoras que estaba haciendo en la casa, omitiendo, sin darse cuenta, la presencia constante de Gabriela, no por deshonestidad, sino por el temor a cómo podría interpretarlo Ana. Ana, aunque intentaba no darle importancia, no pudo evitar sentir que había una pieza faltante en el relato. La intriga se profundizó una noche cuando, después de una larga sesión de escritura, Ana decidió despejarse con un paseo por las calles empedradas de la pequeña ciudad italiana en la que se encontraba. El mensaje anónimo seguía resonando en su mente. Una sombra que oscurecía incluso la luz de las estrellas. Confía en Roberto, se recordaba a sí misma. Pero el germen de la duda, una vez plantado, era difícil de erradicar. Mientras tanto, Roberto comenzaba a sentir el peso de los rumores y las miradas furtivas.
La simple y genuina amistad con Gabriela estaba empezando a sentirse como un acto de rebeldía contra un juicio no pronunciado. Sabía que debía hablar con Ana, asegurándole que nada había cambiado en su ausencia, pero cada vez que lo intentaba, algo lo detenía. El miedo a las implicaciones de esa conversación, el cambio imperceptible que podría provocar en su relación, lo mantenía callado. Mientras los días se alargaban y el sol de julio bañaba la pequeña comunidad de luz y sombra, Ana se encontraba cada vez más inmunizada contra la mágica distracción de Italia. Los mensajes anónimos se habían convertido en una constante indeseada, cada uno más insinuante que el anterior, aunque no llegaban con frecuencia. Tal vez deberías preguntarle a Roberto, quien ha estado calentando tu lado de la cama, decía el último, hiriente y carente de cualquier sutileza. Ana intentó despedirlos con crueles embustes, intentos viles de sembrar discordia donde no había lugar para ella. Sin embargo, no podría evitar la semilla de duda que germinaba en su mente, impulsada no solo por estos mensajes, sino también por la evasión involuntaria de Roberto al hablar de su día a día. Ana se armó de valor. Decidió confrontar la situación directamente en su próxima llamada. Pero cada vez que escuchaba su voz, la preocupación se disolvía en la familiaridad de su amor. Roberto, por su parte, sentía la creciente distancia, una brecha emocional que no podía atribuir a los kilómetros físicos que los separaban. La preocupación por Ana, junto con el peso de los rumores locales, formaba una constante distracción. A pesar de los consejos bien intencionados de Gabriela de mantener la comunicación abierta y honesta, Roberto se encontraba atrapado por el temor de hacerle daño a Ana y de insinuar que había algo de qué preocuparse. Por lo tanto, rodeaba la verdad, evitando mencionar las visitas cada vez más comunes de Gabriela, lo que solo contribuía a la creciente espiral de malentendidos. Una tarde, mientras revisaba el correo, la vecina anciana hizo otra de sus apariciones, esta vez con un rumor más específico. ¿Sabías que la gente está empezando a hablar sobre ti y Gabriela? Dicen que ella pasa más tiempo aquí que en su propia casa. A pesar de su tono amistoso, sus palabras estaban cargadas de intención. Roberto frunció el ceño, la frustración brotando por la intrusión en su vida privada y por la vulnerabilidad de su situación. Agradeció a la vecina por su preocupación antes de retirarse rápidamente al interior. Sentía la determinación de hablar con Ana creciendo dentro de él. Esa misma noche, Ana, tras algunas copas de vino y la soledad de su habitación en Italia, decidió que era momento de enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. Así que marcó el número de Roberto, con los mensajes anónimos frente a ella como un recordatorio de su propósito. Cuando Roberto contestó, intentó una normalidad que no sentía, preguntándole sobre su día antes de deslizar la conversación hacia sus propias preocupaciones. Roberto, he estado recibiendo mensajes extraños.
comenzó Ana. Su voz sonaba temblorosa. Mensajes diciéndome que no debería confiar en lo que pasa en casa en mi ausencia. La reacción de Roberto fue de shock inmediato. ¿Qué mensajes? ¿De quién? No lo supo. Y esa era una parte del problema. La conversación se siguió muy tensa, con Roberto asegurándole que no había nada de qué preocuparse, pero evitando entrar en detalles sobre Gabriela. Ana, buscando solidez en la voz de Roberto, intentó creerle. Pero no pudo sacudirse completamente la duda, incitada tanto por los mensajes como por la reticencia de Roberto a discutir completamente su vida cotidiana. Mientras tanto, Gabriela, ajena a las tensiones crecientes entre Ana y Roberto, continuaba ofreciendo su compañía e intentando ser la amiga que creía que ambos necesitaban. Sin embargo, una noche, mientras ayudaba a Roberto a preparar la cena, notó una cierta reserva en él, una distancia que no había estado allí antes. Preguntó con cuidado: ¿Está todo bien entre tú y Ana? La pregunta hizo a Roberto darse cuenta de que su intento de proteger a Ana y de mantener la armonía había comenzado a costarle. Su sinceridad, su paz mental y posiblemente el fundamento de confianza en su relación. Era evidente que debía tomar medidas para disipar las dudas de Ana, aunque eso significara enfrentar los desagradables rumores que habían comenzado a rodearles y ofrecer una transparencia que había temido brindar. Los días en la Toscana avanzaban serenamente para Ana. Rodeada de viñedos y bajo el sol italiano, había encontrado un oasis de tranquilidad y de creatividad. Sin embargo, a pesar del idílico entorno, sus noches estaban plagadas de dudas e inseguridades alimentadas por los mensajes anónimos y la evasiva comunicación con Roberto. La distancia que antes medían en kilómetros, ahora parecían definirse por los secretos y medias verdades. Decidida a encontrar respuestas, Ana tomó una decisión impulsiva pero necesaria. Sin advertir a Roberto, modificó su boleto de regreso, adelantándolo una semana. Una semana. En su interior se decía: necesito verlo, mirarlo a los ojos cuando me hable. Solo así sabré si puedo confiar realmente en lo que dice. El viaje de regreso estuvo cargado de una mezcla de ansiedad y miedo. Cada kilómetro que se acercaba a casa, a Roberto parecía ofrecer tanto consuelo como confrontación. Ana imaginó cientos de escenarios posibles, desde el más cariñoso reencuentro hasta la confirmación de sus peores temores. Mientras tanto, Roberto pasaba sus días en una rutina que ya no le ofrecía refugio de sus propias dudas y temores. La conversación con Ana había dejado una marca indeleble, un recordatorio constante de que el silencio podía ser tan dañino como la mentira. La presencia de Gabriela, aunque inicialmente ofrecía consuelo, ya se había convertido en el epicentro de un terremoto emocional aún no desencadenado.
Necesito hablar con Ana cuando regrese, se repetía Roberto, sin saber que ese momento estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. El día del retorno inesperado de Ana amaneció con una lluvia tenue, casi como si el cielo compartiera su nerviosismo. Al pisar suelo local, sintió un torrente de emociones entre alivio, amor y miedo. Hoy, todas mis dudas se disiparán, se decía Ana. Sin avisar a Roberto de su regreso adelantado, tomó un taxi desde el aeropuerto. Llevaba las manos temblorosas, pero con el corazón decidido. Al llegar a su calle, el corazón le martilleaba en el pecho aceleradamente. Cerró los ojos un instante, reuniendo valor, antes de dirigirse a la puerta de su hogar. Caminó a través de la casa en silencio, cada paso resonando con sus latidos. Entonces, escuchó risas provenientes del dormitorio. ¿Será la televisión?, pensó inicialmente. Pero una voz interior le decía que no. Con el corazón en un puño, se acercó a la puerta entreabierta del cuarto. Y lo que encontró la dejó paralizada. Roberto y Gabriela, en una escena íntima que desgarró el velo de la negación de Ana, que Ana había tejido alrededor de sus temores. Por un momento solo pudo mirar, incrédula, mientras el mundo, tal como lo conocía, se desmoronaba silenciosamente a su alrededor. Roberto y Gabriela, por su parte, pasaron de shock a la frenética explicación. La verdad, aunque carente de malicia, no era menos dolorosa. Gabriela había acudido a consolar a Roberto en su soledad, y con el tiempo la soledad compartida se transformó en una atracción emocional no anticipada. No fue algo planeado, se apresuró a explicar Roberto. Nunca quise que pasara esto. Ana, sin embargo, no podía oír sus palabras por encima del estruendo de su corazón roto. Y ahí te la imaginas, retrocediendo, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una claridad renovada. El regreso inesperado había desvelado una verdad que en el fondo quizás siempre temió enfrentar. Mientras Ana luchaba por procesar la traición, Roberto y Gabriela se dieron cuenta de la magnitud de su error. Las justificaciones carecían de significado ante la profundidad del daño causado. La casa, una vez llena de amor y risas, se convirtió en el escenario de un desenlace inesperado que cambiaría sus vidas para siempre. Los tres se encontraban en un precipicio emocional, sin saber cómo seguir adelante. Para Ana, el regreso no solo marcó el final de sus vacaciones, sino también el inicio de un camino desconocido, lleno de preguntas sin respuestas, pero con la determinación de buscar su verdadera
felicidad. El silencio que siguió al descubrimiento de Ana fue ensordecedor. Un vacío cargado de palabras no dichas y emociones desbordantes. Roberto y Gabriela, aún enredados en la complicidad de su error, también quedaron inmovilizados por la irrupción de Ana. La realidad de la situación cayendo sobre ellos con un peso abrumador. Ana, con un esfuerzo sobrehumano, rompió el estancamiento. «Explíquenme», exigió. Su voz, un temblor controlado que cortaba a través de la tensión como un cuchillo afilado. Sus ojos, aunque nublados por las lágrimas, irradiaban una determinación que no permitía evasivas. Roberto, vistiendo ahora un semblante de culpabilidad tan desnuda como su traición, intentó encontrar las palabras adecuadas, pero cada frase parecía insuficiente ante la magnitud de su error. «Ana, esto no es lo que parece», comenzó, su voz temblorosa denotando la inseguridad de su defensa. Gabriela, por su parte, se había envuelto en una sábana, una armadura frágil contra las consecuencias de su indiscreción. «Ana, nunca quise lastimarte», dijo, su voz apenas un susurro. El peso de su traición aplastando el aire de la habitación. Ana, sin embargo, no buscaba disculpas ni excusas. Buscaba entender cómo las dos personas en las que más confiaba habían podido desviar tan drásticamente el curso de su relación. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Su pregunta no era solo una búsqueda de explicaciones, sino un eco de dolor y la traición que sentía. La discusión que siguió fue un torbellino de emociones, con Roberto y Gabriela tratando desesperadamente de explicar, de justificar lo injustificable, mientras Ana batallaba entre el amor que aún sentía por Roberto y la devastación de su traición. Roberto admitió que la soledad y la necesidad de compañía lo había llevado a un lugar donde las líneas entre la amistad y algo más se habían difuminado. Una confesión que, lejos de aliviar la situación, solo sirvió para profundizar la herida en Ana. Gabriela agregó que nunca fue su intención reemplazar a Ana o usurpar su lugar. Sin embargo, en la búsqueda de consuelo mutuo había cruzado un umbral que no tenía retorno. «Ana, si pudiera retroceder el tiempo lo haría. Lo siento tanto», dijo Gabriela, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Ana, atrapada entre el shock y el dolor, escuchaba sus palabras, pero ya no podía procesarlas. La traición era demasiado profunda, el daño era irreparable. «Necesito tiempo», fue todo lo que pudo decir antes de darse la vuelta y abandonar la habitación.
su partida marcando el comienzo de una nueva realidad para los tres. En los días que siguieron, la casa se convirtió en un monumento al silencio y a la penitencia. Roberto intentó en varias ocasiones hablar con Ana, buscar una forma de reparar el daño, pero cada intento terminaba en un muro de dolor y de distancia. Gabriela, por su parte, decidió que lo mejor era alejarse, dejar que Ana y Roberto navegaran el difícil proceso de sanación sin su presencia, complicándolo aún más. El descubrimiento impactante de esa noche desgarró el tejido de su relación, dejando a cada uno enfrentando las consecuencias de sus acciones y decisiones. Para Ana, era el comienzo de un viaje personal hacia la sanación y el autodescubrimiento, tratando de reconciliar el amor con la pérdida. Para Roberto, era un despertar brutal a las realidades de la traición y un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias. Y para Gabriela, era una lección duramente aprendida sobre los límites de la amistad y el precio del consuelo encontrado en los brazos equivocados. Después de varios días de un agobiante silencio y distancias mantenidas, Ana sabía que debía enfrentar la situación de frente. La herida era profunda, pero no permitiría que se convirtiera en su definición. Decidió que era el momento de tener una conversación honesta y decisiva con Roberto. No para buscar reconciliación, sino claridad y cierre. Roberto, por su parte, llevaba días ensayando sus disculpas, aunque sabía que ninguna sería suficiente para reparar el daño causado. La anticipación de la conversación lo llenó de un profundo temor, pero también de la esperanza de poder expresar su arrepentimiento de manera que permitiera a Ana encontrar algún consuelo, algún cerrar de ciclo que necesitaban ambos. Cuando finalmente se sentaron frente a frente, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Ana comenzó, su voz firme a pesar de la tempestad de emociones que la embargaba. Necesito entender, Roberto. Necesito saber cómo llegamos aquí, cómo nosotros, nuestra historia, se redujo a esto. Roberto tragó saliva, sintiendo cada palabra como un peso sobre sus hombros. No hay excusas, Ana. Lo que pasó fue un error, un terrible error. La soledad, la falta, ninguna de esas son razones válidas para lo que hice. Te fallé a ti, fallé en nosotros. Y por eso, lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Hablando desde el corazón, Roberto le contó sobre las visitas de Gabriela, sobre cómo su intención de encontrar compañía se convirtió en una pendiente resbaladiza que no supo frenar a tiempo. Ana escuchó atentamente, procesando sin interrumpir, permitiéndole expresar todo lo que llevaba dentro. Ante la honestidad cruda de Roberto, Ana sintió un amargo sabor a cierre. No había enojo en su voz,
solo una profunda tristeza. Creí en nosotros, Roberto. Creí que nuestro amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Pero lo que hiciste, no sé si puedo o quiero superarlo. ¿Hay alguna forma, algún camino hacia el perdón, hacia algún tipo de futuro juntos?, preguntó Roberto, casi temeroso de la respuesta. Ana tomó una pausa, sopesando sus palabras. El perdón puede que llegue con el tiempo, pero el futuro que una vez imaginamos juntos, eso ya no está en las cartas. Demasiado ha cambiado, Roberto. Yo he cambiado. Roberto asintió, aceptando su decisión, aunque el dolor era evidente. Entonces, ¿qué sigue para nosotros?, preguntó. Espacio, tiempo aparte. Necesitamos sanar cada uno por su cuenta, respondió Ana con decisión. Y después, ¿quién sabe? Tal vez podamos encontrar una forma de ser parte de la vida del otro de una manera diferente. Pero por ahora, es el fin de nuestro camino juntos. La conversación continuó, detallando logísticas prácticas sobre la separación, pero cada palabra, cada decisión estaba imbuida en un registro más profundo de pérdida y resignación. Acordaron darle fin a su matrimonio con la dignidad que les quedaba, buscando preservar los recuerdos buenos entre las cenizas de su relación. En los días siguientes, Roberto se mudó, dejando a Ana el espacio que había solicitado. La soledad en la casa era palpable, pero para Ana también había sido un matiz de liberación. Era la oportunidad de redescubrirse, de sanar sin las sombras del pasado oscureciendo su futuro. Aunque el proceso de partida fue doloroso para ambos, llevaban consigo una promesa implícita de renovación y crecimiento. Ana empezó a llenar sus días con actividades que había dejado de lado, redescubriendo pasiones y sueños olvidados. Roberto, ahora enfrentando las consecuencias de sus acciones, también comenzó su propio viaje de introspección, aprendiendo a vivir con su arrepentimiento y a transformarlo en una fuerza para el cambio personal. La confrontación y resolución entre Ana y Roberto no marcó solo el final de su historia juntos, sino también el comienzo de sus respectivos caminos hacia el autodescubrimiento y la sanación. En el proceso de reconstrucción personal que siguió, tanto Ana como Roberto se encontraron en una encrucijada de emociones y descubrimientos. El espacio y el tiempo aparte que habían acordado se convirtió en un terreno fértil para la introspección y el crecimiento. Para Ana, el camino hacia adelante implicaba sumergirse en las actividades que una vez le habían dado tanta alegría. Retomó la escritura, no solo como una forma de procesar su dolor y confusión, sino también como un medio para reconectar con su verdadero yo. Además, comenzó a asistir a clases de yoga y meditación, buscando la paz y enfoque que le habían sido esquivos en los últimos tiempos. El apartamento, una vez compartido con Roberto, se transformó gradualmente en un reflejo de su nueva vida. Donde había fotos de la pareja, ahora colgaban cuadros abstractos y lienzos luminosos que ella misma pintaba en sus ratos libres.
Cada cambio en el espacio físico parecía marcar un paso hacia su sanación emocional. Roberto, por otro lado, enfrentaba su propio camino de redención. La mudanza había sido dolorosa pero necesaria. Un corte limpio de un pasado que debía dejar atrás para poder avanzar. Aceptó la soledad como una oportunidad para reflexionar sobre sus acciones y el impacto que había tenido en los demás. Se propuso asistir a terapia, comprometiéndose a comprender las razones detrás de sus elecciones y a aprender mejores maneras de relacionarse consigo mismo y con los demás. En este periodo de introspección, Roberto también descubrió su pasión por la fotografía, una afición que había descuidado por años. Los fines de semana los pasaba explorando rincones desconocidos de la ciudad, capturando instantes de vida cotidiana que, de alguna manera, reflejaban su proceso de encontrar belleza en los escombros de su propia vida. A medida que los meses pasaban, tanto Ana como Roberto aprendieron a valorar sus individualidades. Aunque el proceso de divorcio había sido complicado, decidieron manejarlo con la mayor madurez y respeto posible, conscientes de que, a pesar de todo, compartían una historia que en algún momento estuvo llena de amor y felicidad. Los encuentros ocasionales en el proceso de separación legal fueron testigos de una transformación mutua. No había rastro de la tensión que una vez desbordaba. En su lugar, había un reconocimiento tácito de que ambos estaban cambiando, evolucionando hacia versiones de sí mismos que tal vez nunca hubieran descubierto de no ser por la tormenta que habían atravesado. Ana eventualmente retomó el contacto con Gabriela, aunque con reservas. Las conversaciones sociales fueron cautelosas, como dos danzarinas en una coreografía precisa de perdón y entendimiento. Con el tiempo y mucha conversación, lograron restaurar una forma de amistad transformada y madurada por las circunstancias. Gabriela expresó su profundo arrepentimiento y Ana, desde un lugar de comprensión renovada, eligió perdonar, no por Gabriela, sino por sí misma. Ana se había sumergido por completo en su pasión por la escritura, canalizando todas las emociones y experiencias del último año en una novela que prometía ser su obra más personal. El proceso de escribir se había convertido en una terapia, permitiéndole procesar su dolor y transformarlo en algo más hermoso. En las páginas de su obra, los temas de traición, perdón y renovación se entrelazaban en una narrativa que resonaba con su propia jornada hacia la sanación. Mientras tanto, Roberto había encontrado en la fotografía una válvula de escape, un medio a través del cual expresar su arrepentimiento y su búsqueda de redención. Sus fotografías, una vez entradas en los paisajes y la arquitectura, ahora captaban momentos íntimos de humanidad y vulnerabilidad. Había comenzado a exhibir su trabajo en galerías locales, ganando reconocimiento no solo por su técnica, sino también por la emotiva profundidad de sus imágenes. Ambos, a su manera, habían encontrado en el arte una forma de dialogar con sus emociones más profundas, enfrentándose a sus verdades y utilizando su dolor como un combustible para su crecimiento personal.
A medida que la distancia entre Ana y Roberto se consolidaba, también lo hacía su comprensión de que su historia juntos, aunque marcada por el dolor, había sido una parte esencial en el camino hacia quienes estaban destinados a convertirse. Ana, en uno de sus momentos de reflexión, comprendió que el perdón no era un regalo para los que la habían herido, sino una liberación para ella misma, una forma de dejar ir el lastre de resentimiento y abrir un espacio en su corazón para nuevas experiencias. Reconoció que, aunque la traición de Roberto y Gabriela habían sido la causa inmediata de su dolor, la experiencia le había otorgado la oportunidad de reevaluar no solo sus relaciones con otros, sino su relación consigo misma. Por su parte, Roberto había aprendido la importancia de la honestidad con uno mismo y con los demás. La falta de comunicación y la huida de sus propios sentimientos había contribuido a la ruptura de su matrimonio. Se comprometió que en adelante sería más abierto y vulnerable, comprendiendo que esas eran fortalezas y no debilidades. El paso del tiempo había suavizado los bordes afilados de su dolor común, permitiéndole que tanto Ana como Roberto construyeran nuevas vidas independientes, enriquecidas por las lecciones aprendidas en su tiempo juntos. Eventualmente, el divorcio se consumó, marcando el fin oficial de su unión legal, pero también el comienzo de una nueva etapa de autodescubrimiento y exploración individual. La decisión de divorciarse, lejos de ser el fin catastrófico que ambos temían, se convirtió en un acto de gracia personal, liberándolos para seguir adelante con sus vidas, por separado, pero transformados por su experiencia compartida. La novela de Ana fue publicada, recibiendo aclamación crítica y resonando con lectores que encontraban en sus páginas ecos de sus propias historias de pérdidas y superación. Roberto, por su parte, continuó explorando su arte, cada fotografía un recordatorio y una celebración de su capacidad para encontrar belleza en la fragilidad humana. A través de la reflexión sobre la traición, Ana y Roberto habían encontrado no solo la forma de perdonar y soltar, sino también la manera de redefinirse a sí mismos, descubriendo un propósito y una pasión que quizá nunca hubieran encontrado siendo esposos. Gracias por tu presencia. No te olvides, suscríbete a mi canal para más historias emocionantes como esta. Tu suscripción me ayuda a continuar con el trabajo que amo y a seguir entregándote nuevas historias. Así que, por favor, haz clic en el botón de suscripción. Nos vemos en la próxima historia, donde exploraremos una nueva aventura juntos. Mientras tanto, mantén tu mente abierta y tu corazón dispuesto a aprender de las lecciones de la vida. Te espero en la próxima historia.